¿Está correcto? ¿Lo pueden ver? Ya, gracias. Muy bien. Hoy día vamos a empezar con patología de tipo endocrina. Ya, la primera patología que vamos a ver es una patología característica que es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué es la tiroiditis de Hashimoto? La tiroiditis de Hashimoto es un proceso de tipo autoinmune, es decir, nuestro organismo reconoce como extraña a la tiroides y manda sus células, ¿no? Y produce anticuerpos contra la tiroides, desencadenando ¿qué? Un proceso inflamatorio crónico, continuo, severo, que al final va a llevar a la tiroides a que quede totalmente destruida, o sea, va a tener un fallo gradual la tiroides poco a poco hasta que finalmente la tiroides no pueda producir hormonas tiroideas y la paciente entre en un cuadro de hipotiroidismo. Esta patología es más frecuente en mujeres, mucho más frecuente que en hombres. Por cada 10 mujeres solamente hay un hombre, ¿correcto? Entonces, importantísimo la frecuencia en las mujeres, ¿correcto? Ya hemos dicho, es el sistema inmune el que ataca nuestra tiroides y tiene el nombre, aparte de tiroiditis de Hashimoto, también tiroiditis linfocítica crónica o tiroiditis autoinmune, o sea, tiene cualquiera de esos tamaños. Entonces, cuando les hablen de una tiroiditis autoinmune o una tiroiditis crónica, no, linfocitaria, ustedes tienen que pensar en la tiroiditis de Hashimoto. ¿Y qué síntomas va a tener el paciente? Pues los síntomas de un hipotiroideo. Estreñimiento, dificultad para concentrarse, piel seca, fatiga, pérdida de peso, intolerancia al frío, sobrepeso, entre otros. Entonces, básicamente, este paciente va a tener un bocio, o sea, una masa, un crecimiento de la glándula tiroidea, pero sin dolor, sin síntomas. Ahora, ¿cómo es macroscópicamente? Primero, hay un bocio, hay un crecimiento de la glándula tiroidea, eso se llama bocio. Segundo, la glándula va a tener los bordes medios festoneados. Festoneados es así, medios redondeados, bordes festoneados. Va a ser asimétrica, como ustedes ven, los dos lóbulos no son iguales y va a tener un color gris pálido. Al corte puede tener una consistencia media carnosa, ¿correcto? Entonces, varias características macroscópicas que hemos estado diciendo. Microscópicamente, eso de aquí dirán, se equivocó la profesora y nos puso un ganglio linfático. No es un ganglio linfático, es la tiroides. ¿Qué le ha pasado a la tiroides aquí? Bueno, hemos dicho que nuestro sistema inmune lo ha atacado, entonces ha atacado la tiroides y la ha destruido. Lo que vemos es un intenso infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear, linfocitos, inmunoblastos, células plasmáticas, macrófagos, que se han organizado tanto que forman hasta folículos linfoides, con centros germinales, como ustedes ven, bien desarrollados, que están sustituyendo al parénquima tiroideo. ¿Ok? Entonces, todo esto es tiroides, pero sustituida por este componente severo. ¿Qué me ha quedado de tiroides? Pequeñas áreas como la de aquí, que ahorita nos vamos a acercar, para que ustedes puedan ver. Acá hay otra pequeña área, nada más. Otra vez, seguimos en la tiroides. Miren la tiroides, vean tremenda cantidad de folículos tiroideos, ¿no? Severo, ¿no? Miren qué cantidad de estructuras que tenemos aquí, ¿ven? Y lo que ustedes ven aquí, como pequeños espacios claros, esto de acá son los folículos tiroideos atróficos, que ahorita nos vamos a acercar para poder verlos, ¿no? Porque lo que ha quedado de nuestra tiroides es apenas unos pequeños grupos así, muy escasos, de tejido tiroideo. Todo el resto ha sido reemplazado prácticamente por el componente de células de linfocitos, ¿no? Que hemos mencionado. Entonces, podemos ver acá nuestra tiroides. Vamos a acercarnos. Aquí podemos verlo bien. Miren ahí. ¿Ven aquí estas estructuras? Esto de aquí son los folículos tiroideos. ¿Qué ha pasado con ellos? Están atróficos. Normalmente deberían ser mucho más grandes,
pero se encuentran pequeñitos porque están atrofiados. Y ha quedado material coloide en su interior. Entonces se observa un poquito de coloide dentro del folículo tiroideo, ¿no? Ahora, las células epiteliales que cubren estos folículos tiroideos se encuentran mucho más grandes, estas células epiteliales. Su citoplasma es más amplio, es medio granular, su citoplasma, eosinófilo, y eso se llama transformación oxifílica. Entonces, estas células más grandes de lo normal se llama transformación oxifílica. También las llaman células de Hartel o oncocitos. Y es una característica de este tipo de lesiones. Entonces ustedes ven los folículos y los folículos linfoides y los folículos tiroideos atróficos que están aquí. Mayor acercamiento. Otra vez, folículos tiroideos y aquí folículos, perdón, folículos linfoides y aquí folículos tiroideos. Aquí podemos verlo y miren las células que se encuentran alrededor son las células que dijimos oncocitos o células de Hartel. Cuando hacemos una BAF de tiroides, estas células pueden salir en el extendido y son importantísimas, ¿no? Porque parece que se originaron de una metaplasia de estas células, ¿no? Entonces, las podemos ver y nos ayuda en el diagnóstico de esta patología. ¿Ok? Miren aquí. ¿Ven? Folículos tiroideos atróficos, ¿no? Lo que ha quedado. Eso es lo que ha quedado de la tiroides. Entonces, por eso el paciente tiene estos síntomas que hemos dicho de ser hipotiroideo, ¿no? Entonces, folículos tiroideos con sus linfocitos B, T, todo lo demás, y los folículos tiroideos con su escaso coloide. ¿Correcto? Miren aquí en esta fotito donde se ve un grupito un poquito más grande, se ha tomado para que ustedes puedan ver a las células de Hartel que están aquí, ¿ven? Que son estas células grandes que parecen originadas de una metaplasia, ya hemos dicho, ¿no? En la cual las células son grandes, citoplasma grande, medio rojizo, ¿no? Característicos, ¿no? Entonces, esa es la característica de la tiroiditis de Hashimoto. Otra imagen para que puedan ver, miren el material coloide dentro de esta estructura, bastante característico, ¿no? Acá, ¿ven? El coloide que ustedes ven, coloide, coloide, ¿ven? Coloide dentro de esto. Ustedes van a reconocer el folículo tiroideo por la presencia de ese material, ¿no? Miren acá. ¿Ven estas células grandes? Las células de Hartel, miren, miren, tremenda célula. ¿Ve? Citoplasma grande, núcleos grandes. ¿Ven? Rodeando, tapizando a mi folículo tiroideo con su gota ahí de coloide que todavía mantiene. Entonces, bastante característica, ¿no? Importantísimo que reconozcan estas estructuras. Véanlo aquí también, ¿ven? ¿Ok? Tiroiditis de Hashimoto con el componente inflamatorio. Miren qué severas son estas enfermedades de tipo autoinmunes. Siguiente lámina. La siguiente lámina que vamos a ver es el carcinoma papilar de tiroides, o sea, el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, el carcinoma papilar, es el cáncer más importante que existe. Representa alrededor del 70% de los cánceres que tenemos en la tiroides. Así que en algún momento vamos a ver un cáncer de estos. Ahora, se puede presentar en gente joven. Normalmente los cánceres, cada vez que hablamos, decimos 60, 70, 80 años, gente de la tercera edad. Sin embargo, este cáncer puede presentarse entre la tercera a la quinta década de la vida, o sea, gente relativamente joven. Muchos de ellos han tenido exposición a una radiación y algunos de ellos se diagnostican por un nódulo tiroideo asintomático, o sea, de repente le hacen un estudio, se sienten una bolita en el cuello, o algunos de ellos tienen alguna masa en la región cervical, alguna masa linfática, o sea, un ganglio linfático que ha crecido
y que le diagnostican en el ganglio compromiso del tumor, ¿no? Esto ocurre bastante frecuente, en el 50% de los casos, así que bastante común. Ahora, ¿cómo es la lesión macroscópica? La lesión en el carcinoma papilar tiroides puede ser única o puede ser múltiples. Puede estar bien circunscrita, como ustedes ven aquí, bien delimitadita, encapsulada, o algunos pueden infiltrar el tejido, el parénquima, y no tener bordes bien definidos. La gran mayoría miden algunos milímetros, pero normalmente cuando llegan a un tamaño de 1 centímetro, hasta mi regla, cuando llegan a partir del centímetro en adelante, recién son palpados y recién son diagnosticados. Algunos de estos tumores pueden ser sólidos, como otros pueden ser quísticos. Esta es una lesión quística, como ustedes pueden ver, acá había líquido. Y dentro del quiste pueden haber estas proyecciones papilares, de ahí que se llama un carcinoma de tipo papilar, de color blanco o grisáceo, que ustedes pueden ver aquí. Entonces, esta es una superficie formada por múltiples papilas que ustedes ven, ¿correcto? Entonces, características macroscópicas. Características microscópicas. La característica microscópica es muy importante. Como es un carcinoma papilar, lo que ustedes tienen que ver son la formación de papilas. Es clásico la forma de este tumor. Miren acá, no sé si ven estos como deditos, ¿ven? Acá, como deditos, miren. ¿Ven? Como deditos, ¿ven? Deditos, ¿ven? Deditos, ¿ven? Entonces, ese patrón bastante complejo, ramificado, ¿cómo le diríamos? Arborescente de estas estructuras papilares, ¿no? Las cuales tienen un tallo, o sea, todas estas estructuras papilares parten de un tallo, el cual se ramifica con estas formaciones como yemitas, como deditos, ¿no? Cubiertas por estas capas de células tumorales, ¿no? Cúbicas. Entonces, esa es la característica más importante. Ustedes lo van a ver desde el comienzo y van a reconocer el patrón papilar que tiene. Vuelvo a repetir, tiene un tallo de implantación y a partir de de este tallo sale, se ramifica las estructuras arborescentes, papilares que ustedes pueden ver ahí. Es característico, miren, ¿eh? Tallito y se ramifica. Acá también se ramifica como deditos que salen de una parte central. Entonces, eso es lo más característico que ustedes pueden ver, el patrón morfológico que tiene esta lesión, ¿correcto? Entonces, no se olviden de eso, el patrón es importantísimo. Eso es lo primero que ustedes van a reconocer en esta lámina. Lo segundo, ya reconoceremos la forma de la célula, pero el patrón papilar, miren aquí, otra vez esta papila, voy a ponerles en mayor aumento para que la reconozcan y por acá sale un dedito, otro dedito, otro dedito, otro dedito y así. ¿Ven? Esa forma como que se ramifica como un arbolito es característica de este carcinoma papilar. ¿Ok? Ojo con eso, ¿no? Eh, esto que tiene material coloide no corresponde netamente a un carcinoma papilar, sino un carcinoma coloide. Puede tener variaciones, ¿correcto? Pero sigue manteniéndose presente la formación de las papilas, así que es un patrón de tipo papilar. Hasta aquí solamente hemos visto el patrón morfológico. Ahora vamos a centrarnos cómo son las células del carcinoma papilar. Normalmente yo les dije siempre que los carcinomas tenían núcleos hipercromáticos, oscuros, ¿no? Grumosos, irregulares. Bueno, en los carcinomas papilares no pasa eso. La cromatina de estas células es ligeramente dispersa se van a ver núcleos claros, incluso va a verse un área en el centro como vacía, que se llama pseudoinclusiones. Vamos a buscar alguna. Entonces, núcleos claros, como los que ustedes están viendo, pero la presencia de pseudoinclusiones. ¿Dónde hay una pseudoinclusión para poder mostrarles? Aquí.
la cromatina se dispersa y deja como un vacío en el centro y acá vemos una pseudoinclusión. ¿La logran ver? Como un huequito, para que me entiendan. Esa pseudoinclusión es característica de este carcinoma. Incluso cuando hacemos BAF, vemos las células con esta pseudoinclusión. Voy a mirar en otro, a ver, voy a buscar otro, por ejemplo acá, ¿ve? Pseudoinclusión. ¿Ve? Acá hay otro, ¿ve? Aquí hay otro. A ver, ayúdenme a buscar uno. Acá, ¿ok? Entonces, esas pseudoinclusiones son las que ustedes deben buscar, son las características, las pseudoinclusiones. Además de eso, hay hendiduras nucleares, hendiduras nucleares. Miren este núcleo y no sé si ven como una rayita que lo separa, dando una imagen como en grano de café, ¿ven? Miren esta y ven la rayita ahí, ¿ven? Ven esta y su rayita, ¿ven? Esta de acá y su rayita. Entonces esas hendiduras también son características. ¿Ok? No se olviden, ¿ah? Estamos diciendo núcleos pálidos. Segundo, la presencia de esas pseudoinclusiones. Tercera, las hendiduras intranucleares. Y me olvidé decirles, también puede haber calcificaciones que, bueno, no he visto en las imágenes que estamos viendo. Entonces, el patrón papilar, el patrón que se ramifica, así como deditos hacia ambos lados, es el característico, ¿no? Y siempre tiene un tallo, una zona central, que es a partir de ahí que se disponen las células epiteliales, ¿no? Entonces, no se olviden de esas características importantísimas porque este cáncer es bastante fácil de reconocer. Incluso cuando sacamos el BAF, se ven estas células con estas pseudoinclusiones bastante características y permiten esas pseudoinclusiones el diagnóstico de esta patología. ¿Ven? Entonces, núcleos claros con pseudoinclusiones y con hendiduras nucleares. Y siempre manteniendo el patrón que hemos dicho, el patrón papilar fluorescente. Ok, muy bien. Me olvidé decirles, el carcinoma papilar tiene buen pronóstico. Es en gente joven, pero tiene muy buen pronóstico. Sin embargo, el carcinoma medular es un cáncer que no es tan bueno, es un tumor maligno, ¿ya? Y ese tumor maligno se origina en las células parafoliculares, las células C de la tiroides. De ahí que este carcinoma se dispone siempre en el tercio medio, en el centro del tumor. Este tumor es muy poco frecuente. Es un tumor de origen neuroendocrino y va a tener tres características importantes como tumor neuroendocrino. Va a tener un estroma amiloide, va a tener asociación genética con otros carcinomas, por ejemplo, con las neoplasias endocrinas múltiples o con los síndromes como el feocromocitoma, por ejemplo, se tiende a asociar con este tumor y también va a producir calcitonina y otros péptidos, ¿no? Entonces, poco frecuente, pero que tiene estas características que hemos mencionado. ¿Cómo es macroscópicamente? Bueno, ustedes lo pueden ver ahí, es un tumor, ¿no? En el cual está bien delimitadito, ¿no? No encapsulado, sino bien delimitado, ¿no? Que afecta uno de los lóbulos, o también puede afectar ambos, ¿no? De una superficie de corte medio amarillenta, con áreas de hemorragia y áreas de necrosis, lo que nos habla de un tumor maligno, ¿no? Y siempre, como hemos dicho, localizado en el tercio central de la glándula tiroidea, ¿no? Entonces, ¿por qué se encuentran estas células C? ¿No? Ahora, ¿cómo es el tumor? El tumor, o mejor dicho, las células tumorales de este carcinoma medular pueden adquirir diversas formas. Pueden adquirir
la forma, por ejemplo, de redondeadas, formas organoides, formas medias alargadas, pueden adquirir muchas formas porque las células tienen esa característica. Si el tumor va a adquirir todas esas características de ser redondas, de ser poligonales, de parecerse un tumor neuroendocrino o medio sarcomatoide, ¿cómo lo podría yo reconocer? Porque me va a ser difícil. Entonces, el reconocimiento va a venir por el depósito de amiloide. El tumor que ustedes vean, independientemente de la forma de las células, siempre va a tener la presencia de este material rosado que ustedes ven, que es el amiloide. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto amiloide en otras patologías, un material amorfo, acelular, extracelular, que toma la forma del espacio que lo ocupa. Eso ustedes lo van a encontrar. Y esa es la característica más importante de este tumor. Ya hemos dicho, normalmente este tumor tiene un patrón medio sólido, ¿no? Con células redondas o células poligonales. Las células que vamos a ver son células bastante grandes, ¿no? Pero siempre va a estar ahí presente el amiloide. Así sea, al mayor aumento, ustedes van a poder reconocer el depósito de amiloide. Y esa es la característica más importante que van a tener en ese tumor. Entonces, no se olviden, ¿no? De las células, ¿no? Del carcinoma medular y el depósito de amiloide que ustedes ven aquí, ¿ven? Depósito de amiloide. Entonces nosotros lo reconocemos muy fácilmente y podemos verlo. ¿Ve? No está tan bonita esa imagen, pero aquí la podemos ver mucho mejor. Células, ¿no? Que hemos dicho, células, miren, grandes, núcleos centrales, formas algunas alargadas, otras redondas, pero miren, aquí hay una gran masa de material amiloide, pero aquí también, aquí, por todos lados hay amiloide. Recordemos que el amiloide está cerca generalmente de las estructuras vascularizadas, y como este tumor es ricamente vascularizado, entonces hay bastante depósito de amiloide. Entonces aquí lo podemos ver, ¿ven? Miren aquí, amiloide, ¿ven? Y las células tumorales. Entonces creo yo que este es el tumor más fácil que ustedes pueden reconocer justamente por la presencia del amiloide. El amiloide es lo que a ustedes los va a ayudar a reconocer, ¿ok? Miren acá, amiloide. Este es a menor aumento. Y a un mayor aumento, miren, el depósito de amiloide se encuentra por todos lados, ¿ven? Y bueno, las células tumorales que ya hemos dicho que pueden adquirir cualquiera de las formas que quieran. Es un tumor un poco caprichoso, vamos a decir así, de poder tener distintas formas, ¿no? Igualmente aquí, ¿ven? Acá podemos verlo, ¿ven? Amiloide y las células tumorales, ¿correcto? Entonces, fácil para que ustedes lo puedan reconocer. Igualmente aquí, ¿ven? Miren, esta es una imagen a un mayor aumento. Y en el mayor aumento, miren las gotitas de amiloide que están ahí. A pesar de yo aquí poder ver, ¿no? Estoy en un aumento de 40, veo bien mis células, veo el citoplasma amplio, ¿ven? Que hemos dicho su núcleo, pero sigue habiendo, aunque sea gotitas de amiloide. Siempre va a haber, y eso es lo más importante aquí. Ustedes van a reconocerlo por la presencia de ese amiloide ahí. ¿Correcto? Entonces, característico, no se olviden, reconozcanlo fácilmente, ¿no? Al amiloide, ¿correcto? Presencia de amiloide, ¿ven? El material rosado que ustedes ven acá. Aquí también, ¿ven? Aquí también. Muy bien. El cuadro clínico, bueno, es una masa a nivel de la tiroides, puede producir dolor, ¿no? Y crecimiento rápido. Ok. Vamos a pasar a la siguiente lámina, el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor poco frecuente que se asocia, o sea, como síntoma, un cuadro de hipertensión.
pero hipertensión secundaria al tumor porque el tumor secreta catecolaminas. ¿Cuáles son esas catecolaminas que secreta? Noradrenalina y adrenalina. Es un tumor rarísimo. Yo en mi vida de patóloga he visto dos casos, no he visto más, ¿no? Se producen en gente de edad media, entre la cuarta, quinta década, y se puede originar, ¿no? En toda la zona abdominal, ¿no? En el 80% en la zona abdominal y de esas el 70% en la glándula suprarrenal, que es lo que vamos a ver, ¿no? Y el resto a lo largo de la aorta a nivel de los ganglios paraórticos y toda esta zona. Entonces, este tumor, ¿no? En este caso, que ha crecido en la glándula suprarrenal, ustedes pueden ver aquí cómo el feocromocitoma ha crecido tanto y esto que ustedes ven, este amarillito que ustedes ven, amarillo anaranjado, es lo único que ha quedado de la glándula suprarrenal normal. Normalmente tienen un diámetro alrededor de unos 5 centímetros. Acá está nuestra regla y ahí están los 5 centímetros, ¿no? Y puede crecer también más, pero la mayoría se queda aquí con un peso promedio de 100 gramos, bien delimitado, de aspecto medio carnoso, como ustedes ven, marroncito. Esa es la característica de este tumor. Y como les dije, se va a asociar con las crisis arteriales paroxísticas. ¿Qué significa? Que frente a un cuadro de estrés, de emoción, de ejercicio físico, algo, comienza un cuadro de hipertensión severa y con los síntomas, ¿no? El dolor de cabeza, el mareo, todo puede perder la conciencia, tiene taquicardia, sudoración, hipotensión, en fin, todo lo que tiene que ver con la liberación de estas sustancias, ¿no? Nosotros tenemos aquí la glándula suprarrenal de manera histológica. Si ustedes se acuerdan, hasta aquí nosotros tenemos lo que es la cápsula y lo que es la médula, ¿no? Y en esta zona de la zona medular están las células que secretan la noradrenalina y la adrenalina, las células cromafines o los feocromocitos. Y estas son las células de tipo neuroendocrinas que van a comenzar a volverse tumorales. Y entonces toda la zona de la médula adrenal va a comenzar a crecer, dando pues la imagen así, ¿no? Del crecimiento del tumor a expensas de esta zona y la parte de la corteza se va a ir adelgazando, ¿no? Entonces vamos a ver un tumor que está de esta manera. Esta zona de aquí, ¿no? Esta zona de aquí es la zona de mi corteza y todo esto que ustedes ven es el tumor compuesto por las células cromafines maduras, ¿no? Que se encuentran. Una característica más, antes que me olvide, entre las células cromafines normales, nosotros veíamos gran cantidad de estructuras vasculares. Las células normalmente se disponían como trabéculas alrededor de estos sinusoides vasculares, ¿no? Entonces, cuando veamos la lámina histológica, ustedes van a ver las células tumorales también en forma trabecular y también la zona, ¿no? De las estructuras vasculares. Recuerden que ese tumor que secreta estas sustancias libera su contenido directamente al torrente sanguíneo y su efecto es en segundos. Por eso es que es tan importante. Ahora, ¿qué es este tumor? ¿Es benigno o maligno? La gran mayoría de feocromocitomas son de tipo benigno, ¿correcto? Es decir, crece como un adenoma, algo así, para que me entiendan, crece y puede tener síntomas, pero una vez que se saca, ahí quedó el tumor. Muy pocas veces el tumor se vuelve maligno. Entonces, cuando vemos un feocromocitoma hay que tener cuidado. Algunos pueden malignizarse. Miren las células tumorales. Las células tumorales son los cromafines, ¿no? Las células cromafines que son grandes, ¿no? Con citoplasma amplio, con núcleo generalmente central y con gran cantidad de estructuras vasculares. Entonces, estas células se disponen de forma trabecular entre los sinusoides, ¿no? Y esa es su característica de este tumor.
Si ustedes me preguntan, doctora, ¿y estas células tienen pleomorfismo, tipo? Puede haber, puede haber dependiendo de si es un tumor maligno o no lo es. Entonces puede haber pleomorfismo, puede haber células gigantes, ¿no? ¿Qué dará el diagnóstico de que sea maligno? Por ejemplo, el que yo encuentre metástasis en otro órgano, ¿no? En ganglios, en pulmón, en hueso. Porque solamente viendo un poco de plomorfismo en las células, yo no puedo con eso decir que este es un tumor maligno. Porque el comportamiento de este tumor, a pesar de que haya plomorfismo, depende mucho de las características ya de invasión a otros tejidos. Entonces, aquí vemos, miren, nuestras células cromafines, ¿no? Que son estas células grandes con este núcleo, con citoplasma amplio, y estas celulitas rojitas que ustedes ven son los hematíes. No es que el hematíe esté ahí solito, sino que el hematíe está dentro de un espacio vascular. Siempre hay una gran cantidad de estructuras vasculares rodeando la zona tumoral. Entonces, de ahí que su efecto sea extremadamente rápido, ¿no? Por lo mismo. Entonces da estas crisis paroxísticas que hemos mencionado y todo. Igualmente, aquí ven células grandes, citoplasma amplio, núcleos generalmente centrales y estructuras vasculares alrededor de él. ¿Correcto? Igualmente aquí, ¿ven? Miren, gran cantidad. Cuando ustedes vean estas células rojitas, ¿ven? Que son los hematíes, están dentro de la estructura vascular, ¿no? Entonces, ahí están nuestras estructuras vasculares, características. ¿Ok? Células cromafines. Recordemos entonces, el feocromocitoma generalmente en el 90 y tanto por ciento son benignos, tumores benignos. Siguiente lámina, penúltima lámina, ¿no? El bocio coloide. El bocio coloide es el crecimiento, ¿no? De la glándula tiroidea. Entonces hay un aumento bastante importante de la glándula tiroidea y que va a producir este bocio, ¿no? Generalmente en mujeres y mujeres mayores de 60 años. ¿Cómo es el crecimiento de mi glándula? Bueno, el crecimiento es tan abismal que desfigura de manera estética a la persona porque tiene una masa en el cuello, tiene disfagia, dificultad para ingerir los alimentos, puede sentir sensación de ahogo o estridor al inspirar, ¿no? Entonces, aquí en este caso, el tamaño, el crecimiento monstruoso de la glándula, que normalmente pesa 20 gramos, puede llegar a pesar hasta 2000 gramos, imagínense el tamaño. El crecimiento es asimétrico, ¿no? Y normalmente es irregular. Los lóbulos no son homogéneos, algunos lóbulos pueden crecer más que el otro. El color también varía, se vuelve un color mucho más pálido de lo normal, ¿no? Y cuando lo vemos histológicamente, los folículos tiroideos han crecido, se han vuelto hiperplásicos, o sea, han crecido con abundante coloide. Si ustedes miran, más o menos, este de aquí es un folículo tiroideo normal, un promedio, pero miren cómo los folículos han crecido de tamaño y han formado folículos tiroideos extremadamente grandes, con gran cantidad de coloide en su interior, tanto que forman hasta quistes por ser extremadamente grandes, como este. Entonces, se llenan de material coloide, muchas veces está lleno de coloide, que ingresamos con una agujita y sacamos este contenido. Entonces, la tiroides tiende a bajar, ¿no? Pero se vuelve a llenar conforme pasan los días, las semanas, los meses, se vuelve a llenar. Entonces, en el bocio coloide ustedes deben encontrar los folículos tan grandes como quistes, ¿no? Tapizados por sus células foliculares, ¿no? ¿No? Que pueden ser cúbicas, pueden ser planas, dependiendo de la cantidad de coloide. Y vamos a ver que en el interior, aparte del contenido coloide, vamos a encontrar macrófagos. Aquí podemos encontrar macrófagos que están flotando en medio de ese material coloide. Aparte de los folículos, aparte de los quistes y aparte de los macrófagos espumosos, también podemos encontrar áreas de cicatrización, ¿no? Áreas de hemorragia
y áreas de calcificación. Tres características importantes que podemos encontrar. Entonces, básicamente todas las imágenes tienen que ver con estos folículos grandes, como ustedes ven aquí, folículos grandes llenos de material coloide en su interior, ¿correcto? Entonces, no se olviden de esa característica de los folículos, ¿no? Y estos son los folículos tiroideos pequeños que han quedado atrapados entre tantos folículos que pueden por compresión quedarse un poquito atróficos, ¿no? Porque estos han crecido demasiado y se han llenado pues del material coloide que hemos mencionado. Entonces, el tratamiento tiene que ver con la extirpación finalmente de la glándula porque la paciente tiene molestias, ¿no? Molestias al comer, al respirar, ¿no? Se ahoga porque está llena de estos coloides, ¿no? Dentro del folículo tiroideo hiperplásico. Última lámina que vamos a ver, el adenoma de hipófisis. En el adenoma de hipófisis tenemos que el adenoma es una neoplasia benigna, adenoma, la terminación oma, ¿no? Nos habla de un crecimiento de las células de la adenohipófisis que se encuentra en la silla turca. Acá vemos la silla turca. Es un tumor poco frecuente, ¿no? Tiene un crecimiento más o menos hasta de 1 centímetro y como está encima de la silla turca, no tiende a comprimir el quiasma óptico, produciendo al principio dificultad para respirar, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la adenohipófisis se producen 6 hormonas: la prolactina, la hormona del crecimiento, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona luteinizante y ¿cuál más? La hormona folículo estimulante, y la TSH, ¿no? Y la hormona estimulante de la tiroides. Son 6 las hormonas que se pueden producir. Entonces, este adenoma, este crecimiento anormal de las células, puede ser no funcionante, o sea, no producir ninguna hormona, o puede producir alguna de las hormonas que hemos dicho. Normalmente, cuando producen hormonas, generalmente vienen a ser de dos tipos. Van a ser o producen hormona del crecimiento, ¿no? La cual se produce o se traduce clínicamente con gigantismo cuando este tumor se ha producido antes de la pubertad, o sea, antes que las epífisis óseas no se hayan fusionado. Entonces hace que la persona crezca todos sus tejidos, sus huesos, produciéndose un gigantismo. O acromegalia, cuando se da en gente adulta, en donde las epífisis ya se han fusionado y por lo tanto no crece todo su organismo, sino algunos de sus huesos, dando rasgos faciales muy toscos, ¿no? Las manos, los pies, la mandíbula, los labios crecen exageradamente, la zona de la prominencia orbital, frontal, pero no así el resto de su cuerpo, ¿no? Entonces, o da el crecimiento de la hormona, perdón, produce un aumento de la hormona del crecimiento o también produce un aumento de la prolactina en las mujeres, lo que produce amenorrea y galactorrea. Bueno, este tumor es frecuente en ambos sexos, varones como mujeres, principalmente alrededor de no tiene una edad específica, puede ser en jóvenes como puede ser en gente mayor. Ya les dije, más o menos mide 1 centímetro, porque al centímetro ya comienza a comprimir y producir síntomas y es diagnosticado. Es una lesión blandita, bien circunscrita, como ustedes ven, ¿no? En la silla turca, de un color marroncito, ¿no? Y no infiltra tejidos porque es un tumor benigno. Histológicamente, este tumor, me olvidé decirle, este tumor se ingresa por la nariz, ¿no? Y por ahí se llega hasta la zona de la silla turca y entonces se extrae el tumor por fragmentos. Se comienza a hacer como un raspado de toda la zona y se comienza a obtener la muestra y la muestra se obtiene así, por pequeños fragmentos, como ustedes ven. Entonces, el adenoma va a estar compuesto por pequeños fragmentos que van a tener mucha hemorragia debido, uno, que está irrigado,
tiene bastante vascularización, por eso todas estas hormonas que se producen salen al torrente sanguíneo. Y dos, porque se ha hecho un tratamiento traumático, ¿no? Se ha extraído de esta forma. Entonces, por eso vemos las células mezcladas con mucha hemorragia, muchos hematíes. Cuando nos acercamos, vamos a ver los tipos de las células. Las células son células redondas, de citoplasma amplio, núcleo pequeño y central, medias poligonales, y todas son uniformes, o sea, todas son igualitas. Aquí en estas células no hay pleomorfismo, en estas células no hay mitosis, en estas células hay mucha homogeneidad, o sea, todas tienden a ser iguales. Se pueden disponer o en forma de cordones o en forma de nidos, ¿no? Pero siempre con estructuras vasculares cercanas a ellas, ¿no? Entonces, eh, estas células, vamos a acercarnos por aquí, no está tan bonita esta imagen, pero bueno, estas células se pueden teñir de un color más rosadito, ¿no? Por ejemplo, dándose, o sea, las células del adenoma se pueden teñir de tres tipos. Uno, que se tiñan de un color rojito, ¿no? Que son las células acidófilas. Generalmente, antiguamente se decía que las células acidófilas, ¿no? Eran células que producían hormona del crecimiento y prolactina. Las células basófilas, las células que se teñían de un color medio celeste a azul, producía el resto de hormonas, o sea, la CTH, la TSH, la FSH y la LH. Y las células que no se teñían, las células que no se teñían, que eran pálidas, eran las células que no producían hormonas. Ahora, esta clasificación por el color ya quedó atrás. Ahora la clasificación se hace a través de estudios tintoriales como inmunistoquímica, es decir, se utiliza inmunistoquímica, marcador para la célula que produce hormona del crecimiento y así sucesivamente. Entonces, este es un diagnóstico mucho más fidedigno que ver solamente el color de la célula. Pero sin embargo, en los libros se ha quedado todavía con que las células acidófilas van a secretar este tipo de hormonas y que son tumores funcionantes, ¿no? Igual que las células basófilas. Y los que no se tiñen son no funcionantes, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven aquí las células que son más acidófilas, más rojitas, entonces diríamos que es un tumor funcionante, ¿no? En el caso, olvidándonos ya de eso, porque les he dicho que eso ha quedado ya desfasado con el tiempo, ¿no? Nosotros podemos ver que las células son homogéneas, los núcleos son redondos, los núcleos tienen bordes delimitados, no hay nucleolo, no hay mitosis. Si ustedes me preguntan, ¿este tumor se puede transformar en un tumor maligno, doctora? La respuesta es no. Estos tumores son benignos y es rarísimo encontrar un tumor maligno de aquí, por decir que hasta la fecha no hay diagnóstico de esos tumores. Particularmente yo no he visto ningún tumor maligno en esta zona. Todos son tumores de tipo benigno. ¿Listo? Muy bien. Eso era lo